Bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a trabajar un poco con el teorema de la probabilidad total. Sí, esto en el libro les aparece como regla general de la adición para calcular probabilidades marginales. Sí, también se conoce como el teorema de la probabilidad total. Y el enunciado dice lo siguiente: sean A1 y A2 dos eventos que son exhaustivos y mutuamente excluyentes del espacio muestral, y sea B otro evento, entonces yo puedo calcular la probabilidad de B como dice esa fórmula de ahí que ahora vamos a demostrar en un rato. Primero que nada quiero interpretar el enunciado, ¿sí? Entonces voy a dibujarme un espacio muestral y voy a dibujar los eventos A y B que tienen que ser exhaustivos y mutuamente excluyentes. Perdón, A y B no, A1 y A2. Mutuamente excluyentes, ¿se acuerdan lo que significaba? Significaba que no se pisaban, ¿sí? No tenían cosas en común. Y exhaustivos es algo nuevo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa eh, que cubren todo el espacio muestral. Entonces, un ejemplo de eventos A1 y A2 que cumplan esas dos condiciones son los que estoy dibujando ahora. Este podría ser A1 y este A2. Sí, son eventos exhaustivos porque cubren todo el rectángulo y son mutuamente excluyentes porque no tienen nada en común, ¿sí? No se superponen. Y por otro lado tendremos un evento B que, bueno, caerá en algún lugar, por ejemplo por acá, y ese es el evento B. Sí. ¿Y qué dice el teorema de la probabilidad total? Dice que podemos calcular la probabilidad de B de esta manera, ¿sí? Lo que vamos a hacer es demostrar esto guiándonos con el dibujo y usando resultados que conocemos de antes, ¿sí? Entonces, mi punto de partida, yo lo que quiero mostrar es esta fórmula que está ahí, probabilidad de B, y voy a ir por partes. Empiezo con alguna parte que voy a pintar en azul, ¿sí? Que es esta parte, en rojo, perdón, que es esta parte que está acá. Eso es la probabilidad de A1 intersección B, ¿sí? Esto es algo que hicimos hace un rato en uno de los videos anteriores. Y ahora voy con la otra parte que la pinto en azul. Esta es la probabilidad de A2 intersección B, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es que yo llego a estas multiplicaciones que está acá? ¿Qué conocemos para calcular las probabilidades de las intersecciones? Conocemos las reglas del producto, ¿sí? Entonces voy a usar eso. La probabilidad de B va a ser esto que lo puedo expresar como la regla del producto. Esto va a ser probabilidad de B dado A1 por la probabilidad de A1. ¿Qué es lo que usé? Usé la regla del producto para lo que tengo en rojo. Y acá también uso la regla del producto, pero para lo que tengo en azul. Probabilidad de B dado A2 por la probabilidad de A2. ¿Sí? Y listo, pude mostrar mi fórmula porque fíjense que eso es exactamente lo que tenía escrito acá. ¿Sí? Entonces esto tiene dos pasos, o tres pasos: hacerse el dibujo, separar las partes y luego aplicar la regla del producto en cada uno de los casos, ¿sí? Si tengo más eventos A1, A2, A3, A4 y A5, funciona igual, nada más tendrán una suma más larga. Pero bueno, con este caso ya nos alcanza para entender la idea y para hacer un ejemplo, que es lo que voy a hacer a continuación. Bien. Vamos al ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo, pueden pausar si quieren leerlo bien y tratar de pensarlo antes de ver la solución. Tenemos una estación de televisión que querría medir la capacidad de su meteorólogo. Los datos recolectados en el pasado indican lo siguiente: la probabilidad de que su meteorólogo pronostique sol en los días soleados es de tanto, la probabilidad de que el meteorólogo pronostique que habrá sol en los días lluviosos es de tanto, y la probabilidad de que un día sea soleado es de 0,6. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que identificar son, para aplicar el teorema, sí, fíjense, nos piden la probabilidad de que el meteorólogo pronostique que hay sol, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es como tratar de hacerme un esquema, ¿sí? Parecido al que teníamos para tratar de interpretar qué es lo que está pasando acá. Tenemos el espacio muestral que representa todos los días, ¿sí? Y todos los días que podrían ser se clasifican en días, que ahora lo escribo, días soleados
y días lluviosos, ¿sí? Lo primero que tienen que identificar ustedes es estos eventos que son exhaustivos y mutuamente excluyentes. Y en este caso es los días soleados y días lluviosos. Esos cubren todo lo que podría pasar y no se pisan. ¿Sí? Luego tenemos lo siguiente. Tenemos el evento del cual nosotros queremos calcular la probabilidad, que es el pronóstico de sol. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la chance de que el meteorólogo pronostique que habrá sol. ¿Sí? Y ahí tendremos dos partes. A veces el meteorólogo pronosticó sol cuando había sol efectivamente ese día, y a veces pronosticó sol, pero ese día llovió. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos partes que son los dos términos que recién veíamos en el pizarrón anterior. ¿Sí? Otra forma de representar esto que es muy útil, que voy a hacer a continuación, es la siguiente. Inicialmente los días los clasificamos en días soleados, que ahí ya noto la probabilidad de que un día, perdón, sea soleado es de 0,6 según el enunciado, y en días lluviosos, cuya probabilidad tiene que ser 0,4, porque bueno, tiene que cubrir todos los casos, así que deben sumar 1. Bien, luego, dentro de los días soleados, que es lo que yo tengo acá arriba, hay dos posibilidades, que ahora lo hago bien. Sí, esta forma de así de plantearlo como si fuera un árbol de decisión está buena porque les va a servir para los ejercicios. ¿Sí? La probabilidad de que el meteorólogo pronostique sol, dado que el día fue soleado, es algo que me dan en el enunciado. La probabilidad de que el meteorólogo pronostique sol en los días soleados es de 0,8. Por otro lado, la probabilidad de que el meteorólogo pronostique lluvia, dado que el día es soleado, es de 0,2. Sí, porque tiene que cubrir todos los casos. Y lo mismo voy a poder hacer en la rama de abajo. Nada más que ahí tengo las condiciones, las condiciones son distintas. Es dado que el día es lluvioso porque estoy en la rama de días lluviosos. Sí, esta forma de representarlo está buena porque les permite organizar bien las probabilidades. Entonces, anotemos primero la probabilidad de que haga un pronóstico de sol dado que el día es lluvioso. Creo que esta también es dato del enunciado. Voy a revisar. La probabilidad de que el meteorólogo pronostique que habrá sol en días lluviosos es de 0,4. Y por último, la probabilidad de que el meteorólogo pronostique lluvia, dado que el día es lluvioso, es 0,6. Sí, porque tienen que cubrir todos los casos de esta rama. Sí, entonces tenemos esta forma de representarla que está buena porque tengo ahí anotadas todas las probabilidades. Sí, y entonces la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que el meteorólogo pronostique sol? Sí, y entonces tendré que ir rama por rama. Sí, acá me va a servir un poco lo que acabo de dibujar. En la rama de, quiero calcular la probabilidad de que el pronóstico sea de sol. En la rama de días soleados tendré este 0,8, ¿sí? Probabilidad de pronóstico de sol dado que el día es soleado. Entonces anoto este 0,8 por la probabilidad de que el día sea soleado, 0,6. ¿Sí? Y voy por la rama de abajo, que es para los días lluviosos. La probabilidad de que el pronóstico sea de sol, dado que el día es lluvioso, 0,4, que es este de acá, por 0,4, que bueno, justo coinciden de casualidad, pero es la probabilidad de que el día sea lluvioso. ¿Sí? Y si hago esta cuenta, que ahora la hacemos, vamos a ver cuánto nos da. Esta primera parte me da 0,48 más, bueno, 0,4 por 0,4, 0,16. Y por último, si hago la suma, puedo llegar a la respuesta final,
que esto es más 0,64. Sí, y esta era la probabilidad que me pedían el enunciado y lo hice aplicando la fórmula del teorema de la probabilidad total. ¿Sí? Y bueno, en el camino introducimos esta otra forma de representar las probabilidades que les va a ser útil para ir resolviendo los ejercicios.